Entonces, ¿qué hacemos? Eso se está utilizando como un bien de uso, ¿eh? Ya sea, por ejemplo, un utilitario o puede ser un bien, un automóvil, puede ser una lancha, puede ser pues, la casa, puede ser el local comercial, ¿eh? Un inmueble en general, sí, puede ser un terreno, puede ser un campo, todo lo que signifique una durabilidad más allá de un año. ¿Eh? ¿Está? ¿Eso qué significa? Significa que usted lo va a tener que ir depreciando anualmente. ¿Eh? Va disminuyendo su valor. No significa, no olviden el contexto. Nosotros vivimos en un país inflacionario, por lo tanto, en lugar de devaluarse los bienes desde el punto de vista nominal, no real, sino nominal, el bien se evalúa. Lo que antes me costó 10 pesos, mañana ese mismo bien dentro de mi patrimonio va a valer 12 pesos. ¿Eh? Pero ahí entra a jugar la inflación, lo que en contabilidad llamamos las ganancias por tenencia de bienes. ¿Eh? Por tenencia de bienes. ¿Qué es lo que pasa con la divisa? La divisa pasa a ser un bien más que un elemento de disponibilidad. ¿Eh? Salvo el caso que usted se dedique a la compra y venta de divisa, si usted compra es para ahorrar, pero a los efectos de qué? A los efectos de mantener su posición dentro del ejercicio económico o más allá del ejercicio económico. ¿Eh? Si usted compra para ahorrar en el futuro, depende de la utilidad que le vaya a dar. Pero normalmente la divisa usted lo compra por 10 pesos, supongamos, ojalá, y al finalizar el año, esa divisa con seguridad va a valer mucho más, ¿no es cierto? Va a tener una diferencia. Entonces, esa tenencia del bien es una ganancia por tenencia. Lo que ocurre es que la ganancia por tenencia, desde el punto de vista impositivo, después de autorizarse el ajuste por inflación, no está grabada. Esa diferencia que usted tiene. Desde el punto de vista contable, no impositivo, implica una utilidad extraordinaria. Lo tienen que reflejar de esa manera. O sea, la contrapartida de la tenencia de esos bienes va a ser una ganancia contable. Entonces, pero a su vez va a tener una amortización, los bienes, no las divisas, los bienes. ¿Por qué razón? Porque los bienes pierden valor de uso, por el transcurso del tiempo y por su utilización o por un tercer elemento. ¿Cuál es ese tercer elemento? Es la tecnología. Hay algunos elementos que pierden su valor por causa de la tecnología. Por ejemplo, donde se ve mucho es, por ejemplo, los teléfonos, los celulares. Usted de un año para otro, el celular, si usted es muy tecnológico, pierde valor, porque pierde valor de uso, ¿no es cierto? Porque sale otro celular con otras prestaciones. Lo mismo pasa con las computadoras, con las computadoras personales. De un año para otro, 2 años o 3 años, pierde su valor desde el punto de vista tecnológico. Y el vehículo, como me señala acá, no sé quién era, no alcancé a ver el nombre, el vehículo también pierde su valor. Tiene dos formas de evaluarse, ¿sí? O pierde su valor por una cuestión tecnológica, por los nuevos modelos, o pierde su valor por
por el uso y goce del bien, ¿no? ¿Por qué razón? Porque usted lo usa al bien, ¿sí? Y se va deteriorando, ¿eh? Por lo tanto, desde el punto de vista contable y desde el punto de vista impositivo, el vehículo se amortiza en 5 años. Es decir, en 5 años el valor contable de un vehículo es 0. O por lo menos, si usted lo sigue teniendo a los 5 años, es 1 peso, ¿no es cierto? Eso no significa que el valor de realización del bien sea superior. Indudablemente que va a ser superior a 1 peso. ¿Por qué? Porque estamos en, en un país inflacionario, ¿no es cierto? Si estuviéramos en un país no inflacionario, el valor tampoco sería de 1 peso, pero sí tendría un valor relativo de mercado, que no sería el que tenemos acá en un país inflacionario. Y de esa manera tenemos conformado el activo, ¿no es cierto? El activo corriente y el activo no corriente. También en el activo no corriente tenemos un rubro que se llama los rubros que establecen la valuación, los intangibles, decimos contablemente, que es, por ejemplo, la valuación del negocio. ¿Vieron? Que ustedes van a ver por televisión o cuando hablan los economistas, dice, el valor de esa empresa está evaluada en $1.500.000, en 20 millones de dólares. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el valor llave de esa empresa en su conjunto, una vez analizado el activo, el pasivo, y viendo su patrimonio neto y conforme a la trayectoria que tiene esa empresa en los años de vida que tuvo esa empresa y cómo fue manejada la empresa administrativamente, cómo fueron manejados sus negocios, le permite una determinada valuación en el mercado. Ya sea, por eso es que dicen, las acciones subieron, las acciones bajaron. ¿Por qué razón? ¿Qué pasó con los laboratorios? Los laboratorios que se pusieron a estudiar la vacuna para el COVID-19. Cuando aparecieron algunos dijeron, la vacuna tal, la de Oxford o la norteamericana o la rusa, ¿cómo se cotizaron en las bolsas? Subieron. Cuando empezaron a decir, sí tiene un 92% de efectividad, tuvieron un 95% de efectividad, tuvieron un 90% de efectividad. ¿Qué significa eso? Que la valuación de la empresa a través de su capital de trabajo es extremadamente valuable. Entonces, ¿qué implica? Todas las personas que tienen acceso a la bolsa y que realizan ese tipo de operaciones de inversión, les interesa. ¿Por qué? Porque en el futuro esa empresa va a adquirir una cantidad de clientes que va a incrementar la posibilidad de utilidades que tenga esa empresa. Entonces, su llave de negocio, su valuación en el mercado, se incrementa, se ve valorizada, ¿sí? Y eso me permite comparar y establecer que tiene una solvencia económica más que financiera. Es económica, es decir, se fortalece en el mercado porque puede ocurrir que haya empresas que tengan fortaleza económica y tengan problemas financieros, y hay empresas que estén bien financieramente, pero económicamente tengan sus problemas. Son dos evaluaciones diferentes. La parte económica es una cuestión de resultado y la parte financiera es una cuestión de flujo de fondos. Son dos elementos diferentes. ¿Sí?
Y de esa forma decimos, bueno, tenemos armado el activo de la empresa. Ahora tenemos que empezar a estudiar el pasivo de la empresa. ¿Cuál es el pasivo de la empresa? Está transformado también en pasivo corriente y en pasivo no corriente. ¿Cuáles van a ser los pasivos corrientes? Aquellas deudas que adquirió la persona, que adquirió el empresario y que está dentro, el pago lo tengo que realizar dentro del ejercicio económico. Es decir, dentro de los 12 meses de contraída la deuda. ¿Está? Dentro de los 12 meses de contraída la deuda. Por lo tanto, los empleados indudablemente de que sí, entrarían los empleados, claro, los empleados tienen cancelaciones mensuales y después tienen 2 cancelaciones en el año o 2 devengamientos en el año, en el mes de junio uno y en el mes de diciembre el otro, que es el sueldo anual complementario, que es el medio aguinaldo, antes, se pagaba un solo aguinaldo en el mes de diciembre. Después partieron el aguinaldo, sacaron uno en junio y el otro en diciembre. ¿Y cómo se paga ese medio aguinaldo? Se paga el 50% de lo percibido, de lo ganado, la mayor percepción que se tuvo en los últimos 6 meses de trabajo. El mejor sueldo percibido en el semestre es el medio aguinaldo. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos por pagar ahora en el mes de diciembre. Entonces, de julio a diciembre, que son los últimos 6 meses que transcurren, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, los últimos 6 meses. ¿Y qué pasa si en el mes de septiembre usted percibe un haber superior porque sus comisiones, vamos a suponer que usted esté a comisión, sus comisiones superaron a todas las del año? Entonces su medio aguinaldo va a estar en función a ese mes de septiembre y no al mes de diciembre. ¿Se entiende? Eso es desde el punto de vista contable, desde el punto de vista económico, independientemente del arreglo que pueda existir. Eso es lo que establecen las leyes de trabajo, ¿no es cierto? Las leyes. Independientemente del arreglo que pueda existir, en todas las provincias son el 50%. Eso es una ley general y es nacional. Exactamente, es lo que acabo de decir. Se toma en cuenta el mayor valor que se percibió, no que se devengó, sino que se percibió en el semestre, porque los sueldos se registran por lo percibido, sobre todo el que cobra, registra su sueldo por lo percibido y no por lo devengado. No es lo mismo que para la empresa. Para la empresa es un gasto, para el que cobra es un ingreso. Después del año 2017 dejó de ser una ganancia. Vieron que hubo una discusión muy fuerte con respecto a si los sueldos debían pagar ganancia o no debían pagar ganancia. Los sindicatos planteaban, decían que el sueldo no es ganancia. Por lo tanto, no debía estar gravado por el impuesto a las ganancias. En el año 2017 se hizo una reforma impositiva. Y dentro de una reforma impositiva y laboral. Y dentro de la reforma impositiva, ¿qué es lo que ingresó? El cambio de nombre del impuesto a las ganancias. Se desdobló. Entonces, todo lo que está dentro de lo que es
el impuesto a la ganancia se tributa por categoría, primera categoría, segunda categoría, tercera categoría y cuarta categoría, ¿sí? La cuarta categoría, ¿eh? Y se tributa en función a los factores de la producción, ¿no? La primera categoría son renta del suelo, o sea, la renta que producen los inmuebles por ser alquilados y demás, ¿eh? Lo que produce el campo, todo eso, ¿eh? No, mire, si hay algo en nuestro país, es que el fisco no te devuelve nada. O por lo menos casi nada. No vamos a ser absolutistas, ¿eh? Yo suelo protestar por el absolutismo. Por lo menos casi nada, ¿no? Casi nada. En el único que te reintegra es en la exportación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la exportación no está grabada por el impuesto al valor agregado. Pero como genera, entonces usted compró bienes para poder generar el débito fiscal, es decir, para poder armar su bien de cambio. Entonces, cuando usted factura, nos recupera lo que establece el impuesto al valor agregado, no recupera de la etapa anterior el IVA. Entonces, el Estado le devuelve ese dinero. Pero primero tuvo que pagar el que generó lo que es crédito para usted, débito para el que le vendió. Entonces, él tuvo que pagar eso. Entonces, eso que pagó después le devuelve. Un jubilado sí paga ganancia como cualquier, excepto que se haya jubilado antes de la reforma tributaria, entonces, y era juez, entonces no paga ganancia. ¿Verdad? Los jueces son los únicos que no pagan ganancia anteriores al 17. Después los nombrados después del 17 sí ya están grabados de una forma muy particular y especial, al igual que los legisladores. Los legisladores tienen una gravabilidad en el impuesto a las ganancias que no se llama, no me dejan terminar con respecto a cómo se llama la reforma del 2017. Es lo que empecé a describir las 4 categorías. Estaba por empezar a describir las 4 categorías, pero se me adelantan. Yo le voy a todo eso que me están planteando ustedes, le voy a ir aclarando, pero déjenme que no tengo la velocidad de aclarar todo a la vez, sino tengo que ir haciendo metodológicamente por parte, ¿no es cierto? La parte forma parte del todo. Pero tengo que llegar al todo, pero para eso tengo que ir haciendo. ¿Ve cuando usted se fija un objetivo general? El objetivo general, primero tiene que cumplir etapas para llegar al objetivo general. El cumplimiento de las etapas le otorga el objetivo general si las cumplió a todas. O si no, la va reformando. Aquella que no llegaron a concluirse, la va reformando. Bueno, lo mismo pasa con esto. Déjenme, entonces, le había dicho que la categoría primera es renta de suelo. Eso sí lo comparo con los factores de la producción, ¿cuáles son los que producen los recursos naturales? Que antes era llamado por Adam Smith la tierra, uno de los factores de la producción. Eso es primera categoría. Por eso es que cuando usted dice, ¿cuál es la remuneración de eso? La renta. Por eso cuando usted lo ve a una persona en el café todo el día sentado tomando café y dice, ¿de qué trabaja esto? Vamos a suponer que no sea ñoqui de la administración pública, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿qué es? Es un rentista. Vive de renta. Esa es la jerga vulgar, la de la calle. Desde el punto de vista científico, desde el punto de vista técnico, ¿qué es la renta? Es la remuneración de uno de los factores de la producción, que son los recursos naturales. ¿Y dónde está eso? Se tributa en primera categoría. ¿Quiénes son? La renta del suelo. O sea, usted alquila
una propiedad, usted propietario de la propiedad, le alquila a la propiedad, lo que usted va a recibir es una renta. Usted tiene un campo y le arrienda a otra persona para que trabaje, laboree el campo, y entonces usted recibe una renta. Usted tiene un bosque, explota el bosque, y entonces va a tener una renta. No el aserradero, sino la explotación del bosque. ¿Se entiende? En tanto y en cuanto usted no arme como una empresa su actividad. Si usted arma como una empresa, su actividad sale de la primera categoría y pasa a ser de tercera categoría. ¿Por qué la tercera categoría? Porque la tercera categoría tributa sobre los beneficios. Y el beneficio puede ser una ganancia o puede ser una pérdida. ¿Está claro? Así se registra contablemente también. Entonces, obtiene una ganancia, obtiene una pérdida. Y ahí surge el riesgo empresario, porque lo que tributa la tercera categoría es la empresa. El empresario, en cabeza de la empresa, va la tributación. Esa es la tercera categoría. Diferencia entre ingresos y egresos. Y comparado con el patrimonio de la empresa. O sea, lo que usted ganó por ingreso y egreso debe ser compatible o comparable o equivalente a su patrimonio. ¿Qué patrimonio? La diferencia que hay entre el patrimonio al inicio y al final. Por eso es que hay algunas personas que tienen ese tipo de problemas. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, dice, escúcheme, yo estoy en el régimen simplificado, mal llamado monotributo. Y entonces, ¿qué dice? Y resulta que yo estoy en la primera categoría. Y me llegó una intimación de la administración y me dice que yo tengo un auto que compré este año que vale 4 millones de pesos. Y yo facturo 2.000 pesos por un mes. Entonces la administración le debería preguntar, no siempre le pregunta, pero le debería preguntar cómo hizo. Explíqueme cómo hizo. Teniendo un ingreso de 2.000 pesos mensuales, al año, ¿cuántos son? 24.000 pesos. ¿Cómo hizo para comprar un auto de 4 millones de pesos? Salvo el caso que haya ahorrado durante, no le alcanza tampoco, 20, 30 años, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que refleja la tercera categoría. La ganancia que tuvo entre ingresos y egresos, la diferencia entre eso, que ¿dónde está reflejado? En el otro cuadro que establece el 326 del Código Civil, que dice cuadro de resultados de ganancias y pérdidas. Estado de situación o estado de resultado. Entonces yo debo comparar ese estado de resultado con el patrimonio al inicio y al cierre del ejercicio. Yo me inicié con un patrimonio de 100, tuve una ganancia de 1.000 y me gasté para mí y mi familia 500 pesos. Entonces significa que mi patrimonio tuvo que haber aumentado en 500 pesos, ya sea en efectivo o ya sea en bienes. ¿Queda claro esto? Esto es fundamental desde el punto de vista contable. Eso es lo que me refleja a mí el estado de situación patrimonial y la comparación entre el activo y el pasivo, el flujo de fondo entre el activo corriente y el pasivo corriente. ¿Por qué razón? Porque la realización de las deudas dentro del pasivo corriente, ya voy a continuar con las distintas categorías de ganancias. Este es un paréntesis, una ventana, como se dice en tecnología, ¿no es cierto? En la parte de computación, es una ventana que estoy abriendo. Muy bien. Entonces, ¿qué hago? Comparo, analizo las comparaciones, lo más difícil que existe, ¿no es cierto? Pero debo hacerlo. Debo comparar
el activo corriente con el pasivo corriente. Y debo comparar el patrimonio al inicio y el patrimonio al final. Si tenía un patrimonio de 500 pesos y después tengo un patrimonio de 3.000, tengo que analizar cuánto fue el cuadro de resultado que yo, es decir, la diferencia entre el ingreso y el egreso. Si tuve 4.000 pesos o tuve 3.000 pesos de ingreso y mi patrimonio se incrementó en 3.000 pesos, ¿con qué viví? ¿Cómo hice para vivir? ¿Cómo hice para comer? ¿Cómo hice para vestirme? ¿Cómo hice para irme de vacaciones? ¿Cómo hice para cargarle combustible a mi vehículo si tengo? ¿Cómo hice para darle de comer a mis hijos? ¿Cómo hice para pagarle el colegio? No pude, porque si yo tengo 3.000 pesos de resultado positivo, o sea, de ganancia, y tengo un incremento patrimonial de 3.000 pesos, o sea, iguales, hay algo que no está funcionando ahí, ¿no es cierto? Porque ¿de dónde saqué el dinero? Salvo el caso que haya ganado la lotería, que haya ganado la quiniela, que haya ganado en la carrera de caballo, ¿no es cierto? Sí, es una evasión de impuestos o haya habido una evasión de impuestos. Es decir, haya algo que me ingresó y que no declaré. ¿Eh? Puede ser una evasión o puede ser una elusión. Las dos cosas pueden ocurrir. O una evasión o una elusión. Depende. Depéndrico, decía don Carlitos Balá. Vamos a darle un poco de jocosidad a esto, porque si no se torna a lo mejor un poco tedioso, ¿no? Elusión, sí señor. Señor. Elusión. Significa qué es la evasión y qué es la elusión. En la evasión hay dolo. Hay una animosidad, una preparación, hay la utilización de un artilugio, de un elemento para no pagar el impuesto. Y la elusión es la utilización de todo el articulado de la ley, de todo el complejo jurídico en beneficio de mi persona. ¿Sí? Entonces es muy difícil castigar la elusión, porque no deja de ser, entre comillas, legal si utilicé bien los elementos jurídicos que me brinda la legislación vigente. ¿No es cierto? Bueno, esa es la tercera categoría. ¿Y la segunda categoría? La segunda categoría está dada por una parte del activo y dentro de los factores de la producción por el capital. Porque la remuneración del capital, ¿cuál es? El interés. ¿No es cierto? El interés. Lo que produce la inversión en capital. Me produce interés. Muy bien. Así lo grava la ley de ganancia. La rentabilidad que tiene la inversión en capital. La simple inversión en capital. ¿Está claro? Eso se tributa en segunda categoría. ¿Está claro? Muy bien. La tercera categoría ya hablamos, la primera ya hablamos, la segunda ya hablamos. La cuarta categoría. Y ahí viene la reforma del 2017, porque divide en dos. Divide la explotación unipersonal, que no deja de ser empresa, ¿sí? Y el ingreso en relación de dependencia o el cobro de honorarios para los trabajadores independientes. ¿Qué es lo que significa? Significa que se modificó el nombre de la ley. Ya no se llama más impuesto a las ganancias para esa categoría, sino se llama impuesto a los ingresos de las personas humanas. Entonces, dejó de ser ganancia
y se convirtió en un ingreso. Entonces, si usted está en esa categoría, ¿qué cosa? Tiene ciertos y determinados privilegios. ¿Cuáles son esos privilegios? Si usted está como empleado del Estado, nacional, provincial o municipal, del gobierno nacional, provincial o municipal, tiene una deducción especial más elevada por ser empleado del gobierno. Es una franquicia que le dan a los empleados del gobierno. Y además, si fuera juez, tiene ciertas y determinadas exenciones después de la reforma si fue incorporado como juez. Impuesto, sería impuesto a los ingresos de las personas humanas. Impuesto a los ingresos de las personas humanas, una división que se hizo del impuesto a la ganancia. Muy bien. Y si fuera legislador, también tiene una prerrogativa, ya sea legislador nacional, provincial o municipal. ¿Qué es lo que tiene? Tiene una porción del ingreso que está grabado. Hay otra porción del ingreso que no está grabado. ¿Está? Muy bien. Es técnica la deficiencia, que no es cuestión de este curso, pero para que ustedes sepan, ¿no es cierto? Hay una división. Y si usted trabaja en la actividad privada, va a tener también una deducción especial, ¿no? Va a tener la deducción por, lo mismo en la actividad pública, una deducción por cargas de familia se llama, ¿sí? Antes estaba en el artículo 23 de la ganancia, ahora está en el artículo 30. ¿Y qué significa la deducción por cónyuge? La deducción por cónyuge, no olviden ustedes que el Código Civil y Comercial se modificó el tema de marido y esposa. No existe más eso. Ahora son cónyuges, desde que se aprobó la ley del matrimonio igualitario, ¿no es cierto? El cónyuge de un hombre puede ser otro hombre. El cónyuge de una mujer puede ser otra mujer. ¿Está? Y tiene el derecho de la deducibilidad. Aparte, esos matrimonios igualitarios también pueden tener hijos, ¿no es cierto? Bueno, la deducción, no, la cuarta categoría son personas independientes de trabajo independiente, los profesionales, por ejemplo, que tienen trabajo independiente, y aquellas personas que están en relación de dependencia. El profesional puede tener relación de dependencia y puede tener trabajo independiente. Lo mismo ocurre con todas las personas. Pueden tener trabajo en relación de dependencia y pueden tener trabajos independientes. Lo que usted tiene que hacer es clasificar cada una de ellas. Para eso tiene que hacer todo un curso del derecho tributario, ¿cierto? Acá no le voy a poder explicar toda la gama tributaria y menos el impuesto a la ganancia y el impuesto sobre el ingreso de las personas humanas, que es bastante complicada, empezando por el no cumplimiento de la Constitución Nacional, artículo 75, inciso segundo, que dice que todos los impuestos directos, como es el impuesto a la ganancia, impuesto al ingreso de las personas humanas, es un impuesto directo. Y por lo tanto son privativos de las provincias. Pero a partir del año 1932, empezado a operar en 1935, que es cuando se crea el impuesto a los réditos y después se cambia por el impuesto a la ganancia y después se cambia por el impuesto al ingreso de las personas humanas en los distintos años, comenzó a regir porque dice, hay una excepción, ¿no es cierto?, de los impuestos directos, dice la nación podrá legislar únicamente y da 3 o 4 posibilidades de ingreso. Y una de ellas es conflictos bélicos internacionales, cuestiones de desastre o cualquier otro imprevisto que se quiera financiar. Entonces puede legislar, pero ¿por cuánto tiempo? Por tiempo determinado. Por tiempo determinado. Por eso es que el impuesto a las grandes fortunas dice por este año, por única vez. El impuesto a las ganancias también dice en todo
todas las veces que se prorroga, dice, por esta única vez. Y así venimos del año 1932 al año 2020. Fíjense que transcurrieron años, pero la nación se apropió de eso. Lo mismo pasa con el impuesto sobre los bienes personales, es un impuesto directo. Lo mismo pasaba con el impuesto a las ganancias mínimas presuntas, que dejó de existir a partir del 2019, en el 2020. Ya no se, en el 2019 ya no se tributó más, ¿no es cierto? Con la reforma del 2017 se sacó eso. Lo mismo pasó con el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Dijeron, por esta única vez, ¿se acuerda de don Cabal? Bueno, esta única vez, bueno, eso fue en 1990 y pico. Y estamos al 2020 y sigue vigente, vivito y coleando, como es lo que ocurre en la Argentina. La Argentina se hace por esta única vez y después sigue en la historia. Lo mismo pasa, dice, el principio fundamental de la tributación es la irretroactividad de los tributos. Es decir, usted no puede sacar una ley porque es el principio general que funcione retroactivamente. Mire si hacemos la ley penal, eso sí funciona retroactivamente. Entonces tiene que ser a partir de hoy hacia adelante. Pues en la Argentina no es así. En la Argentina hay leyes que se aplican retroactivamente. De hecho, si llega a salir en la forma en cómo está planteado el impuesto a la riqueza, va a salir retroactivo. No hay otra forma, porque de acá al futuro, no sé. Pero no salió todavía, así que no sabemos. Vamos a ver qué es lo que pasa. No vamos a hablar hasta que no aparezca la situación concreta. Pero todos los otros impuestos, por ejemplo, el impuesto sobre los bienes personales actuó retroactivamente. Es la reforma que apareció en el año 1998, ¿no? Se aplicó con retroactividad el 1 de enero, con ganancia mínima presunta también, por la gran evasión que había en el impuesto a las ganancias, fue una imposición del Fondo Monetario Internacional en ese momento. Muy bien. Esas son las 4 categorías de ganancia, ¿está? Y refieren a los distintos factores de la producción. ¿Cuáles son los factores de la producción? Los recursos naturales, el trabajo, el capital, la empresa y la tecnología, que es un elemento híbrido y que entra dentro de la empresa. Los elementos tecnológicos, o puede ser que entre dentro de la tercera categoría o puede ser que entre dentro de la segunda categoría, depende. Un breve ejemplo en la segunda categoría, y por ejemplo los intereses de plazo fijo van en la segunda categoría, por ejemplo. Uno que está un poco discutido, pero que también se suele hacer es, por ejemplo, el alquiler de remises. Por ejemplo, yo soy dueño de un remis y le alquilo o le doy a alguien para que maneje. Entonces, ¿quién es el remisero? ¿El remisero es el que maneja o el dueño del vehículo? El dueño del vehículo. Ese es el remisero. No el que maneja. El que maneja es alguien que alquila el costo. Cierren el micrófono, por favor. LJ. ¿Está? ¿Se entiende? Esos son más o menos los ejemplos que se pueden dar de la segunda categoría. Cuando usted invierte capital, le da. Por ejemplo, usted lo único que tiene son acciones, vive de las acciones de otras empresas. La renta que le produce, el interés que le produce ese capital va en segunda categoría. ¿Está? Muy bien. Entonces ya vimos qué es lo que pasa con el pasivo corriente. Está corriendo el tiempo. El activo corriente, el pasivo corriente, perdón. Es decir, son las deudas realizables dentro del ejercicio económico. Por ejemplo, cuando usted saca un crédito en el banco por 12 meses. Por ejemplo, cuando usted saca un adelanto en cuenta corriente. Es decir, le dicen, bueno, le pagamos este cheque a pesar de que usted no tiene fondos. O cuando usted tiene, por ejemplo, una caja de ahorro donde le depositan el sueldo.
y le dicen, bueno, usted puede sacar hasta el 50% de su sueldo. Entonces usted va y dice, ya cobré todo mi sueldo, pero resulta que vino el cumpleaños de mi hijo, de mi hija, o es mi cumpleaños. O me salió esta posibilidad, antes cuando podíamos viajar, me salió esta posibilidad de irme, qué sé yo, a mí, por ejemplo, que me gusta mucho Esquina, ¿no es cierto?, por una cuestión religiosa y por una cuestión del río, que es el panorama natural que te brinda. Entonces, decía, ay, me salió esta posibilidad, entonces me voy y le cargo combustible a mi vehículo, alquilo el hotel y demás hierba, pero no tengo dinero. Entonces, ¿qué hago? Me voy y saco, efectivamente, donde se unen los ríos. ¿Y saco qué cosa? Saco el 50% de mi sueldo. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron ahí? Me dieron un adelanto. Y eso cuando tengo que pagar, y tengo que pagar el mes siguiente, porque el mismo banco me va a descontar de cuando me depositen el próximo sueldo. Entonces es realizable el pago de la deuda en el ejercicio económico. Esas son deudas financieras. Y después están las deudas comerciales. Por ejemplo, cuando compro mercancía o me voy, como se dice vulgarmente, y me fío en un comercio para comprarme, qué sé yo, zapatos, ropa, lo que sea, y dice, che, te pago con la tarjeta de crédito. Y la tarjeta de crédito, ¿cuándo vence? Vamos a suponer que somos ordenados, no desordenados. Vamos a suponer que empezamos a vivir en un país ordenado. Entonces, no pagamos el mínimo de la tarjeta de crédito. ¿Vieron lo que les pasó a todos los que pagaron la tarjeta de crédito por una medida general tomada por el gobierno, que es nuestro tutor, y nos dijeron, ustedes son irresponsables, ustedes pagan nada más que el mínimo? Bueno, a partir de ahora, las entidades financieras le van a financiar ese saldo que usted quedó en 9 cuotas. ¿A partir de qué momento? A partir del mes de marzo, abril, creo que por ahí comenzaba. En 12 cuotas, perdón, en 12 cuotas. Y entonces dice, no, pero yo no quería, pues yo venía jugando nomás con esta cuestión porque el interés que me cobraba era menor a la inflación y como me aumentaban. No, señor, vamos a ordenar el país. Entonces usted va a tener que pagar en 12 cuotas eso. Y a partir de ahora va a tener que empezar a pagar, porque si no, si usted se vuelve a endeudar, le vamos a volver a hacer, y eso va a llegar un momento que va a ser una bola de nieve, ¿no es cierto? Que no la va a poder parar. Bueno, eso son cuestiones realizables dentro del ejercicio económico. Esos son, por ejemplo, deudas comerciales. Porque la tarjeta de crédito, a pesar, hay una mezcla ahí entre lo financiero y lo comercial, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque te cobran intereses, te pongan gasto administrativo, una serie de cosas, y después te denuncian una tasa de, dice, bueno, no pueden cobrar más del 43%, y voy a agarrar y hacer el cálculo y te cobraron más del 200%. Que tampoco no es negocio, pues ya no, pero la inflación paga mentira, no te paga la inflación. ¿Por qué? Porque te paga cobrar más del 200% de interés. Muy bien. Esos son los realizables dentro del ejercicio económico. Y entonces ya tenemos dividido en deudas comerciales, deudas financieras, ¿sí? Y otras deudas operativas. Por ejemplo, si tengo un comercio y la deuda que tengo con mis empleados son deudas operativas, si tengo empleados, la deuda en el sueldo y demás. Y después, si tengo deudas tributarias, van a ser deudas con el fisco, ya sea por jubilaciones de mis empleados, ya sea la parte de aportes, ya sea la parte de contribuciones, o sea de un tributo en particular. Por ejemplo, el impuesto inmobiliario, por ejemplo, el impuesto sobre los ingresos brutos. Déjeme terminar esta idea y después le digo. Entonces,
Entonces, tenemos las distintas deudas. ¿Se entiende? Y después tenemos las deudas, la misma clasificación de bienes para el pasivo no corriente. ¿Cuáles? Las que son pagaderas después del año. Es decir, todo lo que exceda los 12 meses va dentro del pasivo no corriente. ¿Está claro? Entonces, ya tenemos dividido el activo corriente, el activo no corriente, el pasivo corriente, el pasivo no corriente, y tenemos establecido la situación patrimonial. Ahora después vamos a ver el patrimonio neto, pero antes vamos a responder ¿qué es lo que me están preguntando? ¿Qué es lo que quieren saber de los libros de contabilidad? Y el otro que dijo, deme un minuto. Sí, ¿cómo es? Los libros de contabilidad no son una obligación, no están establecidas por una obligación, sino que se convierten en una carga. ¿Por qué es una carga? Porque no hay ningún castigo, si usted no cumple con las formalidades de el artículo 320 y subsiguiente, que son las cuestiones extrínsecas e intrínsecas, ¿no es cierto? Sino que lo que ocurre, usted pierde derechos. Por ejemplo, pierde el derecho de que sus libros sirvan como medio de prueba y que sean confiables. Es decir, ¿cuál es el bien jurídico garantizado por el Código Civil y la Constitución Nacional, el Código Civil y las leyes de la nación? Es la fe pública que da el contador público al certificar un balance, y la fe del buen manejo del comerciante, del industrial, del realizador del acto económico. Eso es la garantía jurídica y por lo tanto se convierte en una carga y no en una obligación. Porque usted no tiene ningún castigo. Inclusive si usted no contabiliza una operación, no va a tener ninguna multa. Desde el punto de vista contable estoy hablando. No estoy hablando del punto de vista tributario, porque si usted no contabiliza un ingreso que tiene a los efectos de la liquidación de un tributo, entonces sí va a tener una pena por evasión de un tributo o por elusión de un tributo. ¿Se entiende? Una cosa es, como dicen algunos, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Es decir, una cosa es el elemento contable regulado en el Código Civil y Comercial y en la Ley General de Sociedades y en las resoluciones de la Inspección General de Personas Jurídicas y de las resoluciones de los consejos y colegios profesionales. Y otra cosa es lo regulado por la legislación tributaria, partiendo de la Ley 11.683, Ley de Procedimiento Tributario, y en las provincias por los códigos tributarios provinciales y en los municipios por las ordenanzas municipales. Entonces ahí sí deja de ser una carga para convertirse en una obligación. ¿Por qué razón? Porque si usted no registra un ingreso que está grabado, va a tener una multa. ¿Se entiende? Va a tener una multa. Entonces, no es la registración en sí misma, sino es el ocultamiento doloso o culposo de un hecho económico determinado. ¿Se entiende? ¿Sí? Una cosa es la obligación de la registración, que está regida por el Código Civil y Comercial unificado. Y otra cuestión es la obligación, esa es la registración, que es una carga y no una obligación.
Y otra cosa es la obligación tributaria como ciudadano, como ciudadana, ¿sí?, de contribuir al sostenimiento de la sociedad en donde usted desarrolla su actividad y vive. ¿Se entiende? Usted debe sostener esa sociedad. ¿Con qué lo va a sostener? Con la única forma que sostienen las sociedades civilizadas del siglo, a partir de el momento del comienzo de la organización del Estado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Tiene que tributar. ¿Para qué? Para sostener la sociedad donde usted vive. Ahora, si esa tributación que usted hace está bien o está mal administrada, y bueno, eso depende de la valoración que haga cada uno sobre la administración temporaria, que en este caso son 4 años, que realice el gobierno de turno. Y usted tiene las herramientas para mostrar su adhesión o su descontento. ¿Cuándo muestra su adhesión? En el momento de votar. ¿Y cuándo muestra su descontento? En el momento de votar. Ahí es el momento en que usted utiliza las herramientas o la herramienta que le da la democracia para demostrar si está de acuerdo o no está de acuerdo. ¿Sí? Y eso es lo que establece el mejoramiento de la sociedad donde vivimos. Va a depender de la cultura que tengamos. Para eso usted se educa. ¿Sí? ¿Está claro? Para eso nos educamos. Para mejorar. Eso es la primera pregunta que yo le formulé el primer día que comenzamos la clase, allá en el 26 de octubre ya. ¿Qué es lo que le había dicho? ¿Por qué vengo acá? ¿Por qué vengo acá? ¿Y qué vengo a hacer acá? Después viene, ¿por qué? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? Bueno, son 2 preguntas ya de resultado. El anterior es patrimonial. Fíjense, si usted lo analiza desde el punto de vista contable, las primeras 2 preguntas son patrimoniales. ¿Voy a incrementar mi patrimonio? ¿Por qué vengo acá? Porque vengo buscando el incremento de mi patrimonio. ¿A través de qué? Del intelecto. Voy a aprender algo nuevo. ¿Y qué es lo que voy a aprender? Voy a aprender una ciencia. Me van a enseñar una nueva ciencia, me van a enseñar un nuevo lenguaje que hasta ahora lo tenía, pero así por la calle nomás, a ver cómo hablaba uno, yo escuchaba hablar, o algunos que tienen padres profesionales o amigos profesionales o educadores profesionales, le enseñaron o escucharon toda su vida, y entonces digo, bueno, me voy a la universidad a ver qué es esto. ¿Se dan cuenta? Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted al finalizar su carrera, al finalizar este curso? Usted incrementó su estado de situación patrimonial, pero también incrementó su pasivo. No vaya a creer que aumentó su activo nomás. Lo que pasa es que normalmente los argentinos no tenemos noción de eso. Cuando usted ingresa a la universidad, se está comprometiendo socialmente en mejorar la sociedad en donde usted vive. Eso le brinda la universidad. Usted va a incrementar su activo. Indudablemente que va a incrementar su activo, pero también va a aumentar su pasivo, es decir, va a cargar en su espalda, ¿qué cosa? La obligación que le transfiere, así como le transfiere conocimiento, le transfiere activos, le transfiere un bagaje de cosas a la universidad. ¿Qué es lo que le da a la universidad? Un compromiso social y sobre todo el tipo de profesión que eligió, que es una profesión regida por las leyes sociales, es decir, regula la conducta humana.
que significa de que no es que somos todos buenitos, porque si no, no existiría el derecho y estamos todos buenitos. ¿Para qué queremos derecho? Sin embargo, parece que hay ciertas y determinadas situaciones que son necesarias de ser reguladas. Entonces ahí aparece el derecho, aparece la contabilidad, es decir, aparecen todas las ciencias sociales. ¿Se entiende lo que digo? Entonces ahí aparecen todas las ciencias sociales en general, que refieren a la conducta del humano. Entonces nosotros tenemos que saber sobrellevar eso. Y entonces es un compromiso, por eso no es nomás yo me voy todos los días a la facultad o me conecto a la hora que me dice el profesor o la profesora que me conecte y se acabó la historia. No, estás asumiendo un compromiso. Así como yo asumo un compromiso de transferirle lo poco o mucho que pueda llegar a saber sobre esta ciencia. ¿Sí? Y no puedo o no debo, de poder, uno puede hacer lo que su real sapiencia le permite, pero no debería hablar acá, venir a hablar ni de fútbol, ni de deporte, tengo que venir a hablar sobre la ciencia que estoy haciendo, ¿no es cierto? Eso es lo serio, eso es lo que corresponde que haga. ¿Sí? O si no, ustedes tienen todo el derecho a decir, resulta que yo me anoté para eso y resulta que le escuché hablar macana a este profesor toda la mañana. No, no es así. ¿Se entiende? El compromiso que uno debe asumir al ingresar a la universidad, porque va a ser un profesional en una ciencia, en una disciplina determinada, que tiene compromiso social. Tiene compromiso, ¿por qué? Porque trata de modificar la realidad de la sociedad. ¿Se entiende? Muy bien, señores. Entonces, vamos al patrimonio neto. Todavía que me falta. ¿Qué es la diferencia entre el activo y el pasivo? ¿Quedó claro el asunto de la obligatoriedad o la carga pública? ¿Sí, no? ¿Sí o no? O si no, explicamos de otra manera. ¿Está claro? Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos al patrimonio neto. ¿Qué es el patrimonio neto? Matemáticamente o aritméticamente, como ustedes quieran, porque si hablamos de matemática, hablamos de geometría, hablamos de una serie de cosas en la matemática moderna y demás. Esto aritméticamente, diferencia. Activo menos pasivo, una resta. O una suma a través de una igualdad. Activo menos pasivo igual al patrimonio neto. ¿Qué conforma el patrimonio neto? Conforma el resultado de la diferencia entre todo lo que tengo, todo lo que poseo, a través de derechos, de bienes y todo lo que debo. Voy a tener un patrimonio neto, se llama neto porque está establecido por esa diferencia, en tanto y en cuanto mi activo me permitan pagar las deudas asumidas. Entonces voy a tener un patrimonio neto. Y ese patrimonio neto, ¿cuándo se va a ver incrementado? Se va a ver incrementado a través del cuadro de resultados de ingreso y egreso. En la combinación. ¿Por qué razón? Porque el resultado positivo incrementa mi patrimonio neto. ¿Qué significa el resultado positivo? Significa que obtuve una ganancia, o sea, los ingresos fueron superiores a los egresos que tuve. En este estado de pandemia se vio muy bien reflejado eso. ¿Por qué? Porque las personas dejamos de gastar más de lo que gastábamos. ¿Por qué? Pues empezamos a ahorrar. Porque no podíamos salir, no nos dejaban salir, entonces empezamos a gastar menos. Pero empezamos a ¿qué? Aumentar de peso. Ahí ganamos activo. Bueno, pero en definitiva,
el ingreso menos el ingreso me da la ganancia. Esa ganancia va al patrimonio neto, a incrementar mi patrimonio neto. ¿Y dónde va a estar reflejado? En mi activo. Porque no olviden ustedes la diferencia activo menos pasivo igual al patrimonio neto. Quiere decir que si yo tengo ganancia es porque estuve incrementando mi activo. De alguna manera incrementé mi activo. Ya sea porque compré bienes de uso, ya sea con la ganancia, ¿no? Ya sea que hice inversiones o ya sea que tengo más dinero en el banco o debajo del colchón. O compré divisas para ahorrar. O compré divisas. ¿Cuáles son las divisas? Estos famosos dólares que están apareciendo, que tienen una infinidad de formas de cambiar. Tenemos el que es nominal y dentro del nominal tenemos dos cuestiones. El oficial, que es para todas las personas. Ese es para todas las personas. Y después está el otro que me están preguntando, es el contado con liqui, que es el que se comercializa a través de la bolsa. Yo hago ofertas y puedo comprar, para eso tengo que reunir ciertas y determinadas condiciones para poder comprar. Se liquida a través del Banco Central de la República Argentina y a través de los bancos. Y después están los distintos dólares que según sean los commodities, por ejemplo el dólar soja, y a su vez dentro del dólar oficial está incorporado el dólar solidario, le llamamos primero, que era cuando le incrementábamos al dólar oficial, ¿qué cosa? El impuesto solidario. Que de solidario no tenía absolutamente nada porque es una imposición que te están causando. Lo solidario es cuando vos lo haces voluntariamente. Este es un impuesto que te aplicaron por la compra de la divisa. Y además, luego te agregaron el impuesto a la ganancia, el 35% más. Entonces, ¿qué lo que hicieron? Fue incrementar eso. Y después, como somos argentinos, no podíamos soslayar el hecho de que seamos argentinos, entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Un dólar paralelo, un dólar ilegal. Dicen que lo van a reintegrar. Bueno, ojalá Dios le oiga. Ojalá Dios le oiga. El impuesto solidario. Lo que sí puede ser es aquel que tiene una empresa, por ejemplo, bueno, puede deducir como gasto eso, ¿sí? Y el día de mañana, si el gobierno toma una decisión de considerar como un pago a cuenta o considerar como un crédito o demás, puede ser. Bueno, pero son todos dentro de elementos hipotéticos que hoy por hoy no existen, ¿no es cierto? Entonces eso es el patrimonio neto. Y a su vez, como reflejo cada uno de esos elementos, cada uno de esos rubros tienen a su vez notas anexas, es decir, deben ser explicados. Y el blue, señorita, ¿sabe por qué se llama blue? Primero, usted tiene que estudiar, y permítame que les diga eso, primero usted tiene que estudiar en el contexto en que vive. Usted vive en la República Argentina, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Significa que normalmente, es una visión que yo tengo, por ahí estoy equivocado, por ahí no, que quiere lo toma, el que no lo deje. A nosotros nos gusta tomar palabras del extranjero, ¿no es cierto? Blue significa azul en inglés, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa de que está reflejando, vio el dólar nuevo, el de 100 dólares, es azul, ya no es más verde como era antes, es azul. Entonces, vio la jerga popular nunca descansa en la Argentina. Y menos los porteños, que son los que le dan
denominación a esa cosa, y el resto del país lo sigue, como fue siempre, desde 1860, y de 1910, perdón, de 1810, ya me estoy, de 1810, porque fíjense la Revolución de Mayo, vamos a hacer un pequeño paréntesis, la Revolución de Mayo, Revolución Argentina. El correntino ya había establecido las grandes diferencias, si vamos así. Y en 1816 se declara la independencia. La Argentina ya los correntinos la habían declarado un año antes, ¿no es cierto? A través de los puertos, los pueblos libertarios, regidos desde el Uruguay. Muy bien. Pero encima le seguimos. Entonces se llama blue por eso. Y es ilegal, es una cotización paralela a la oficial. Es ilegal. Si usted compra eso o vende en el mercado paralelo, pero usted vive en la Argentina, por lo tanto está todo permitido. De hecho, oficialmente los canales de televisión, los periódicos, todo lo demás, dan la cotización. Eso es únicamente en nuestro país. Que oficialmente, inclusive el gobierno reconoce el dólar paralelo. Es un dólar ilegal. Es ilegal, es una ilegalidad comprar. Debería estar penado por la ley. Pero sin embargo uno sabe dónde se vende, dónde se compra, dónde se transfiere. Y bueno, por eso le dije hoy, cuando ustedes estudian esto, tienen que estudiar el contexto. ¿Sí? El contexto en donde vivimos. Pero no sé si le respondí lo que es el dólar blue. Dólar blue es un dólar paralelo. Es un dólar para, ¿cómo dice? Como el gobierno lo reconoce. Ah, son pequeños montos, ¿no? Son pequeños montos. Sí, también puede ser. Dicen que es un mercado pequeño. Chissà, dice el italiano, el inglés o el norteamericano dice, I don't know. No sé. Qué sé yo, vivo en la Argentina, es un elemento muy subjetivo. De hecho, ustedes escuchan los programas de televisión y establecen la brecha entre el oficial y el paralelo. Sí, pues cualquiera puede comprar acá, podemos hacer cualquiera. Usted puede ir a comprar cualquier cosa ilegalmente. De hecho, están armados los mercados irregulares en la República Argentina. Usted se va por ahí en algunos lugares y compra mercadería de contrabando sin problema. Y que todo el mundo sabe y todo el mundo conoce y todos los habitantes del lugar todos conocen. Acá en Corrientes nosotros sabemos dónde se vende mercadería traída de otros lugares. Se va ahí por el puerto nomás y pasa por ahí, ya sabe. Y usted sabe lo que está comprando. Y somos anómicos. No voy a ir al mercado específicamente. Ya ayer le di el ejemplo. No sé si fue acá en esta clase o en otra. Salgan a la puerta de su casa y vean pasar una moto o un conjunto de motos. Y va a ver que la mayoría de las motos, no digo el 100% porque no soy absolutista, la mayoría de las personas no cumplen con la ley, no cumplen con las ordenanzas municipales. ¿Sí? Y el que va en el auto, la mayoría no lleva el cordón. Ahora sí, con los autos nuevos, si anda con un auto nuevo, sí va a tener el cinturón de seguridad. ¿Por qué razón? Porque le toca el pitito el auto. Pero hay algunos que también eluden el pitito. ¿Y cómo hacen? Le pasan por atrás y conectan. Y se sientan arriba del cinturón de seguridad. Y de esa forma dejan de sentir el pitito. ¿Es así o no?
Bueno, les decía yo que existen otros cuadros. Por ejemplo, el cuadro de resultados. El cuadro de resultados a través de cuadros anexos. ¿Cuáles son esos cuadros anexos? Los cuadros, el detalle de los gastos. Es decir, cómo usted gastó. Y entonces dice, por ejemplo, gasto administrativo. Entonces usted hace el cuadro de gasto y detalla cuáles son los gastos administrativos, qué es lo que usted considera que son administrativos. Dice gastos comerciales o operativos. Entonces hacen el cuadro y así sucesivamente. Lo mismo pasa con el patrimonio neto. Hay un cuadro que se llama evolución del patrimonio neto. Entonces ahí usted pone qué cosa. Pone cuando inició, cuál fue el capital que usted tenía, capital que aportó, ¿sí? Las modificaciones que tuvo el capital, aumentando o disminuyendo el capital, las utilidades que usted tuvo y que destinó a las reservas exigidas por la ley, que son las reservas legales, o las que usted establece como reserva por cualquier eventualidad que se produzca y se llaman reservas estatutarias. Y después están los resultados no asignados. El resultado del ejercicio y los resultados anteriores no asignados. ¿Cuáles son los resultados anteriores no asignados? Son las ganancias que usted tuvo, ¿sí? Que no las distribuyó o que usted no sacó y se lo llevó a su casa. Depende si es una empresa unipersonal o es una sociedad. ¿Está? Todo esto está reflejado en el patrimonio neto en forma global, en forma de resumida. Y después usted tiene el cuadro de evolución del patrimonio neto que le permite dilucidar cómo está armado ese patrimonio neto. Ese es el objeto de la contabilidad, ¿no es cierto? Es brindarle una información a través de todos estos documentos que estuvimos tratando y que le permiten conocer cómo evolucionó la empresa. Y por último, o por anteúltimo, o penúltimo, usted tiene el informe del síndico, que es aquella persona que representa al directorio y quien controla la administración. ¿Sí? Esa es la figura del síndico. Y después está el auditor externo, que es un profesional en la ciencia económica que viene y controla y dictamina y da su informe. Antes se llamaba dictamen técnico y después una resolución del Consejo le cambió el nombre y se llama informe del contador. ¿Sí? Y da la información de cómo está y explica razonablemente la situación de esa empresa. Esta palabra se utiliza. Situación razonable de la empresa. Y se explica, ¿no es cierto? Y por último, y este sí, por último, está la memoria de los representantes de la empresa. ¿Sí? ¿Cuál es? Es un escrito que acompaña al balance que hacen el presidente normalmente de la empresa o el dueño de la empresa y redacta, hace una pequeña síntesis de cómo comenzó su empresa, cómo se fue desarrollando la empresa, qué ocurrió en el último ejercicio económico de la empresa y la última parte de la memoria es qué espera hacer en el próximo ejercicio y en los próximos ejercicios, en el futuro. ¿Qué piensa hacer de esa empresa? Y después, todos esos elementos son puestos a consideración de la asamblea, si es una sociedad, de la asamblea o del grupo
de socio de la sociedad. Y si es una empresa unipersonal, se pone a consideración de la comunidad a través de los distintos organismos, ya sea de la Administración Federal de Ingresos Públicos, ya sea a través de un banco para obtener un crédito, o ya sea para una persona, o si cotiza en bolsa a través del mercado de valores, donde pone a consideración de las personas que estén relacionadas con esa empresa. Y ahí hacen la valoración, si esa empresa es buena, mala, regular. Y ahí está la evaluación que hace la comunidad de la empresa, porque todos en realidad hacemos la evaluación, porque cuando elegimos ir a comprar algo a un comercio, le decimos, cada uno de nosotros decimos, sí, anda a comprar ese. ¿Por qué? Porque es bueno, de ahí te van a atender bien, ahí te traen buena mercadería. Esa es la valoración que usted hace. ¿Y cómo se enteró de eso? De una memoria colectiva. ¿Vio? Esa también existe, la memoria colectiva, no necesariamente plasmada en un papel a través de la empresa, o a lo mejor fue plasmada en el papel de una empresa, leyó a alguien y la comunicación verbal permite este tipo de comunicación comunitaria. Y hoy por hoy, con el tema de las redes sociales, la famosa viralización a través de las redes sociales, pueden producir mucho beneficio como pueden producir mucho daño también, ¿no? Depende. ¿Está? Bueno, creo que hemos cumplido el objetivo desde mi punto de vista. Luego, vemos, ya le digo, mi nombre es Juan Carlos Báez. Así me llamo yo, Juan Carlos Báez. Pregunte nomás J7. Neo para todo, dice. Bueno, pregunte nomás, estamos para eso. Yo, profe. Sí, dígame. Acá, le quería preguntar respecto a los impuestos, esto que todos los gobiernos sucesivamente nos han puesto, que son transitorios, como ustedes decían, por única vez, pero lo seguimos padeciendo. Sí. Bueno, yo soy profesional y obviamente pago ganancia, aunque esté en relación de dependencia, ¿no? Entonces yo lo que quería... impuesto a los ingresos de las personas humanas. Exacto, exactamente. Exactamente. Ahora le hago una pregunta. Cuando el gobierno, el que esté, ¿no?, decide y saca un impuesto que supuestamente es por única vez, pero no encontramos que 10, 12, 13, 14 años sigue vigente, ¿el sistema argentino no tiene un mecanismo de protección en ese caso para que esto no se perpetúe? Porque nosotros estamos sumados de impuestos por única vez, uno tras otro, o sea, en ningún momento han dejado de estar en vigencia. Efectivamente. Bueno, uno sería el defensor del pueblo, sería uno, que creo que ahora en este momento no estamos teniendo. No está nombrado, exactamente. Es gravísimo eso. Bueno, ese sería una instancia. La más adecuada sería el Congreso de la Nación, ¿no es cierto? Que es donde se prorroga el impuesto, que son nuestros propios representantes los que prorrogan. Nosotros le elegimos para que ellos prorroguen eso. ¿Está? Es un mecanismo vicioso. Exactamente, y bueno, pero esa es la democracia, ¿no es cierto? Y entonces, la ley. Y el tercer elemento, ¿cuál es? Es una ficción, como a los argentinos nos gusta hacer la ficción. ¿Qué es lo que hicimos? Creamos una ley de coparticipación federal, ¿no? Sí. Esa es la tercera ficción. Primero defensor del pueblo, segundo Congreso de la Nación, o primero Congreso de la Nación, segundo defensor del pueblo. Y por último, ¿no es cierto?, la coparticipación federal, que es una ficción que tampoco funciona. De hecho, no se votó nunca la nueva ley de coparticipación federal, que había un artículo transitorio en 1994
que decía Sí. que la nueva ley de coparticipación federal debía votarse antes del 31 de diciembre de 1996. Nunca se trató por el Congreso, nunca se hizo un proyecto, nada. Entonces siguió vigente la que puso en vigencia durante el gobierno del doctor Alfonsín, que fue en 1988. Esa es la que está vigente, toda recortada, toda modificada, toda la demás. Por eso se implementó, ¿qué cosa? Lo que establece el preámbulo de la Constitución Nacional, cuáles son los pactos federales. Vio que el preámbulo dice en función a los pactos preexistentes. Ese fue para la incorporación de la provincia de Buenos Aires a la Confederación Argentina, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que tenemos. Momento en que empezó nuestros males, eso, porque hasta ese momento las provincias estaban muy bien. Y bueno, eso pasó ya en 1810, cuando teóricamente el primer grito de libertad dice que se enteraron los porteños nomás. Nosotros no nos enteramos, Sí. nosotros nos enteramos después. Y después en 1860, en 1916, cuando declararon la independencia, hubieron provincias que mandaron, hubieron provincias que no mandaron, y bueno. De hecho, y después la ida de la provincia de Buenos Aires y la reincorporación en 1860. Exacto. De hecho, la primer orden de la primera junta, después de la famosa Revolución de Mayo, fue enviar ejércitos a las provincias porque prácticamente nos obligaban, o nos sumábamos a ellos o éramos factibles de que nos maten, o sea, nos amenazaban con el ejército. No había otra opción. La primera orden fue esa, está en los registros históricos de la Nación. Y la eterna discusión entre unitarios y federales. Totalmente. Y eso continúa. Yo creo que triunfaron los unitarios, profe. Indudablemente. Eso no le quepa ni la menor duda. A pesar de tener una constitución federal, nosotros prácticamente somos un país unitario. Sí, en todo regido sentido. Por la capital federal. En la forma somos federales, pero en el pensamiento somos unitarios. Así nos criaron. Lo malo que hemos tenido presidentes de provincias que han tenido conductas absolutamente unitarias. Y bueno, ese es el grave problema del argentino. Pero bueno, nos lo vamos a resolver acá nosotros. Y no, totalmente. Pero bueno, muchas gracias por la aclaración. Al contrario, fue un placer para mí. Bueno, creo que ya llegamos a la culminación de este curso. No sé si antes del mes de febrero, normalmente los primeros días de febrero rinden. Entonces, solemos dar una clase, por lo menos el año pasado fue así, solemos dar una clase, ¿cómo es? Los últimos días de octubre solemos dar, de enero solemos dar, por el 26, 27 por ahí de enero solemos dar una nueva clase para volver a ordenar esto. Buen fin de semana para todos, como me dicen. Profe, una pregunta. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Cómo no? Yo participé en esta clase nomás, las anteriores no estuve. Quería saber dónde puedo conseguir el material que por ahí necesito de las charlas anteriores que usted presidió. Ayer pusieron en el chat que se tenían que dirigir a una persona determinada que le iba a dar. Y acá dice una señora, en el aula virtual. Perfecto. Le pregunto porque así me dicen, otra opción que usted tiene para conseguir desde mi punto de vista es escribiéndole o al secretario académico o al subsecretario académico a los efectos de
poder, que eso lo va a ver en la página de la facultad también quién es y quién no es, a los efectos de poder conseguir el material. Es un apunte que le entregan, que es la copia de un libro, de este libro que está acá. Sí, ¿Lo sí. ves? Sí, ahí. Ese es el material que usted va a tener. Y ahí lo que dimos ayer fue los primeros 5 capítulos de ese libro, y ahora dimos los siguientes 5 capítulos, o sea, hasta el capítulo Sí, de esta número parte 10, no tengo inconveniente. Lo primero que desconozco, que es lo que trataron en la primera clase. Y bueno, eso, mire, si usted por ahí no puede acceder al material, si usted lee del artículo 320 al artículo 331 del Código Civil y Comercial de la Nación, está el compendio de todo. Perfecto. Excepto algunos agregados que le da la Ley General de Sociedades, pero que son 1 o 2 artículos que yo le nombré ahora acá, y después el artículo 40 de la Ley 11.683, que es nada más que eso. Y después el artículo 14 bis, 18 y 19 de la Constitución Nacional, que también hablé hoy acá, porque la primera parte de la clase, si usted creo que estuvo desde el principio, lo primero que hice fue un breve resumen a través de la forma de estudiar esta materia. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias por su atención. No, al contrario, para eso estoy. Bueno, ya agradecido y muy buena el panel, la charla suya. Bueno, gracias, muy amable, esa fue la idea. Y espero haber respondido las 4 preguntas que le hice. Bien didáctico fue como un profesor de secundaria. Gracias, muy amable. Esa es la idea, por lo menos. Muy bien, muchísimas gracias. Espero de que pasen un buen fin de semana, que tengan un buen inicio de vacaciones, y si se vuelve a repetir esto, va a ser en el mes de enero que nos volvamos a ver. ¿Sí? Y espero que ya tengamos la vacuna, como quien dice, y capaz que vamos en forma presencial, que sería mucho más amena la cuestión. Muchas gracias a todos, muy amable, y nos vemos.